Durante mucho tiempo, pues ha habido gente que ha contradicho o ha ido en contra de la versión oficial que en la sociedad imperaba. Eh, Siempre se ha atacado desde el siglo XX y siglo XXI, pues los siglos precedentes, pues porque parece que solo había un pensamiento único, monotema, dominado por la Iglesia o dominado por los estamentos que gobernaban la nobleza o dentro del feudalismo, lo que era pues un estado feudal o toda la Edad Media, pues que decía, no, esto es así y es inamovible. No se puede pensar de otra manera, no se puede. Y además es que la gente ni siquiera pensaba de otra manera, no se le ocurría sacar los pies del tiesto. Y de hecho, pues dice, pues esto es así, y nadie se planteaba que pudiera ser de otra manera. O eso nos parece. Siempre, cuando uno estudia con más profundidad la historia pasada, siempre ha habido ovejas negras, siempre ha habido gente disidente, siempre ha habido gente que se ha atrevido a pensar en contra de lo que era el pensamiento más predominante en esa sociedad. Pasan todas. También en esta, también hay un pensamiento, es que siempre analizamos esto son cosas del pasado donde se imponía un pensamiento único y a aquel que era un disidente no se le dejaba pensar. Bueno, pues quizás si analizamos un poco el siglo XXI está sucediendo algo exactamente lo mismo, incluso más grave, porque disidentes en el pasado también los hubo. Vamos a ver algunos casos. Y ahora también, lo que pasa es que, bueno, pues está mal visto siempre pensar o llevar una opinión contraria o diferente a la que se ha establecido como que tiene que ser lo que todo el mundo tiene que pensar racionalmente. Bueno, pues quizá una vuelta a la Edad Media o ese ordeno y mando y tiene que ser así y no piense usted de otra manera, ni se le ocurra pensar de otra manera. Bueno, aquí tenemos un problema y es el derecho a la disidencia, el derecho a pensar de forma divergente. Si analizamos en el pasado, pues tenemos figuras que se movían pues fuera del pensamiento general. La gente, pues si le preguntas algún caso, esto siempre va a salir Galileo Galilei, que si se puso a decir que bueno, a contravenir pues el modelo geocéntrico de que la Tierra es el centro de la Tierra, del universo, y todo el universo da vueltas alrededor de la Tierra. No, es el Sol. Entonces la Iglesia lo obliga a retractarse. No, hombre, no, tú di que esto no es así. Entonces, claro, retráctate de lo que dices. Entonces es uno de los ejemplos siempre más paradigmáticos que se pone pues para hacer ver que la Iglesia estaba equivocada al obligar a pobre Galileo Galilei a retractarse sobre una cosa que luego la ciencia demostró pues que tenía razón, ¿no? O Giordano Bruno, ¿verdad? Que también escribió algunas obras que a la Iglesia no le gustaban demasiado. Entonces, bueno, pues un 17 de febrero del año 1600 pues lo quema en el Campo di Fiore, allí pues un auto de fe, pues porque había escrito, y era un clérigo, era religioso, ¿no? Pero bueno, su doctrina se salía fuera de lo establecido y entonces pues nada, había que ajusticiarlo, ¿no? Públicamente. Bueno, luego van surgiendo distintas voces discordantes que se atreven, digamos, a plantear de forma oficial, pues que a lo mejor la doctrina oficial o imperante no lo es tal y a lo mejor hay que cambiarla y no sé qué. Por ejemplo, pues surge Lutero, ¿verdad? Y ya el luteranismo que empieza a decir, bueno, que la Iglesia pues había equivocado y que, bueno, hace la reforma de la Iglesia. Luego viene la contrarreforma pues, por parte de los otros. Y no, vamos a reformar nuevamente. Viene el Concilio de Trento, en fin, todas las diatribas que ha habido a lo largo de la historia de a ver quién lleva la voz cantante, a ver quién tiene la verdad, a ver quién es el que gobierna las mentes de la gente y que le dicen qué es lo que tienen que hacer. Esto último no sé si os suena qué es lo que está pasando ahora, pero bueno, o sea, no es del pasado, esto es actual. Gente que piensa cómo tienen que pensar los demás. Vale. Bueno, pues una de las estrategias que ha variado, porque como veis, ese afán de los que tienen el poder de monopolizar la opinión para que nadie se salga fuera de lo que hay que pensar ortodoxamente. Ortodoxo es lo que está de acuerdo con la doxa, con la opinión de los que mandan, ¿no? Bueno, pues para que nadie se salga fuera era, pues eso, dar mazazos, ¿no? Y de hecho,
uno de los que más lo preconiza y de los más lo defiende, pues Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que ahí viene pues en su teoría del príncipe, ¿no? Al que saque los pies fuera del tiesto, ¡pa! Hachazo y ya está, ¿no? Entonces hay que ser duro, hay que ser despiadado con el enemigo, rápidamente atajar, y en fin, así venían pues esas guerras de religión en las que prácticamente había que exterminar al contrario, porque no había que dejar ni raíz ni nada, ¿no? Y además de hacer castigos ejemplares. Bueno, pues ese fondo sigue existiendo en pleno siglo XXI. Lo que sucede, hay una pequeña variación, que es lo que quería comentar ahora, y es la estrategia. La estrategia ha variado. ¿Por qué? Porque antiguamente los herejes, por decirlo de alguna manera, atacaban el dogma, iban contra los dogmas de la Iglesia o contra los dogmas de la ciencia imperante, porque ya sabéis que pues, mucha ciencia pues, se hacía desde los conventos, pues toda la escolástica recopiló ahí pues, los saberes científicos y se movía, digamos, el saber, y el origen de las universidades pues están en órdenes religiosas, en dominicos, franciscanos, tal. Bueno, pues todo el saber estaba muy vinculado a la Iglesia, que recupera también pues todos los textos de los griegos, quien dice pues Aristóteles bautiza Santo Tomás bautiza a Aristóteles, o sea, en fin, hace una interpretación cristiana de su teoría, ¿no? En definitiva, todo el saber helénico pues pervivió en conventos, en manuscritos, en los códices incunables que se iban escribiendo en los conventos, y bueno, pues ahí es donde se guardaba un poquito lo que era la cultura o la ciencia que se iba legando a la humanidad. Y la Iglesia a veces soltaba con pinceladas las cosas que por ahí estaban escondidas. No siempre, incluso gente, ya os he dicho, pues a Giordano Bruno, que era religioso, pues van y lo queman, ¿no? Hacen un auto de fe. Pero también Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, sus obras estuvieron en el códex, en el índice de los libros prohibidos. Hay obras de Santa Teresa de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz que no las daban a leer a la gente, las prohibían leer a la gente porque se podían desviar de la doctrina. Bueno, incluso la Biblia y algunos pasajes de la Biblia y algunos libros de la Biblia, desde la Iglesia se prohibía o se vetaba o se prefería que los feligreses no anduviesen hurgando mirando por su cuenta. Claro, porque también pues con todo lo que era el protestantismo, pues claro, dijo Lutero, cada uno que interprete la Biblia a su manera. Ay, no, que tiene que haber una interpretación oficial, que tiene que estar la Iglesia, que es la que lo va a interpretar para que nadie saque otras consecuencias raras. Entonces, bueno, pues hasta bien entrado el siglo XX, ese índice de libros prohibidos existía, ¿no? Era un intento de defender, digamos, las conciencias o las cabezas de la gente más sencilla de perversiones o de interpretaciones que a la Iglesia o a la doctrina imperante no le gustaban. Vale, pues bien, durante muchos siglos la doctrina de la Iglesia pues fue atacada por distintas herejías externas, siempre externas a la Iglesia, pero quizá por el depósito de la fe, que era muy sólido, quizá porque había teólogos que más o menos sabían interpretar y defender estos ataques externos, pues mantuvo bastante sólido y homogéneo lo que era el depósito de la fe. Y entonces el enemigo cambió de estrategia y se metió dentro, era un caballo de Troya, ¿no? O sea, porque lo importante es estar dentro, es donde más se corrompe, desde dentro. Y de hecho, también la estrategia no es ir a cargarse al disidente, sino a corromperlo. Y en esto va el tema de no hay que atacar el dogma, hay que vaciarlo de contenido, hay que reinterpretarlo. En realidad, yo no estoy atacando el dogma, lo que te voy a decir es lo que realmente significaba, que tú no lo sabías, a ti te habían contado otra cosa, y entonces en realidad lo que significa es esto. Bueno, pues estoy con algunos intentos con eso que se quedó ahí en la teología de la liberación, que bueno, ahora no se habla tanto, pero se estuvo hablando mucho. Vamos a reinterpretar el mensaje de Jesucristo, que en el fondo era un revolucionario. En el fondo lo que quería era, pues eso, como ser un arquetipo como el Che Guevara, tal, no sé qué.
Es decir, es reinterpretar, vaciar el dogma de contenido y entonces, bueno, pues confundir, en definitiva. Esto es lo que decían, corruptio optimi pessima. Lo peor que puede pasar es la corrupción de lo mejor. Entonces dices, surge una iniciativa buena. Surge una iniciativa que quiere poner remedio a un desmán. Y entonces los malos a lo mejor dicen, ¡ay, sí hay que cargárselo! No te lo cargues, hombre. Corrómpelo y así todos los que van detrás de él le irán siguiendo y ya los tenemos en nuestra línea. Es decir, no se trata de ajusticiar a nadie, se trata de corromper. ¿Por qué? Porque de esa forma ya todos los que van siguiendo a esa persona van a estar también igualmente corruptos. En definitiva, es una perversión generalizada, incluso de las buenas iniciativas que surgen. Bueno, habéis oído hablar, también se hablaba mucho de esto del coronavirus, de lo que la disidencia controlada. Ha salido un disidente, o ha salido un grupo que es disidente. Pero es disidente controlado. ¿Qué quería decir esto de disidente controlado? Bueno, son disidentes, pero que en el fondo están disintiendo contra unos que están manejándolos detrás. Dicen, tú haz como que estás contra mí, pero en el fondo estás conmigo. Y así aglutino en ti, en tu movimiento, pues también los tengo, o sea, están conmigo. Están dando o creyendo, dando apariencia de que están luchando contra mí, pero en el fondo son de mi partido también. Eso es la disidencia controlada. Y eso se consigue, pues claro, corrompiendo a los líderes. Cuando tienes un líder de alguien que disiente, o una persona que disiente, pues todos los que van detrás, pues venga, creemos que esta persona es un buen disidente, disiente muy bien. Vamos detrás de él. Bueno, pues coge y le cambia la dirección al disidente que va en cabeza y ya todos van torcidos. Bueno, pues es otra de las estrategias. Y de esa forma, pues la gente va cayendo en el descrédito. Yo pensaba que esta era la iniciativa buena y fíjate, también ha salido rana. Sí, es difícil, es muy difícil mantenerse porque, como hemos dicho en otras ocasiones, hay tantísima información por medio que uno ya no sabe cuál es la rueda buena a seguir y a veces por eso algunos somos relativamente reacios a apuntarnos a ningún grupo, tal, que es como algunas veces me han dicho, bueno, pues esta asociación o esto no sé qué. Si es que yo no sé quién hay detrás de todo eso, sé que hay un grupo de personas aparentemente buenas, pero ni sé quién lo maneja, ni sé, o sea, esto de ir de pata libre es malo, es malo, es poco útil, pero como mi tarea consiste en estimular a que la gente piense y elija su camino, cada uno como decía el poeta, ¿no? Cada caminante siga su camino. Es que yo no voy a trazar la ruta que cada uno tenemos que seguir. Yo lo que sí que intento es aportar datos para que penséis que muchas de las cosas que están pasando ahora es porque se está tergiversando los contenidos, tergiversando el concepto de lo que las cosas significan y muchas veces no sabemos dónde está el norte, estamos desorientados. Algunos me lo habéis dicho en el canal esto de YouTube. Es que sé dónde está el norte. Bueno, los orientales dicen el oriente, pero en cualquier caso son puntos cardinales, el norte o el oriente. Pero mira, saber dónde está el norte no obliga a ir hacia el norte. Pero tiene, entre otras, la ventaja de saber que si vas en dirección contraria, vas hacia el sur, lo cual siempre es mejor que estar perdido. En definitiva, busca tu camino, pero busca tus puntos de referencia. Como decía un viejo profesor mío de cursos de doctorado, verifica tus referencias. Esas 3 palabras para mí han sido tremendamente útiles. Verifica tus referencias, mira a ver de quién te fías y constantemente critica a ver si eso, a lo que estás siguiendo o apoyando, realmente merece la pena o no. Si no, pues deja de apoyarlo, que ya encontrarás otra iniciativa mejor. Venga, vamos a darle un poquito al coco, pero sin sufrir demasiado. Sobre todo sin perder la sonrisa y siendo felices, porque tenemos mucho tiempo por delante y también poco, se pasa volando. Hasta el próximo día.